En la sección de Vayetze, Jajamim advierten una pregunta. La pregunta que nosotros venimos antes de Vayetze, leemos la parashá de Toldot. En la sección de Toldot, Rivka, la madre de Jacob, le dice que se vaya, que se escape, que sabe evidentemente lo quiere matar. Y es por eso que nosotros sabemos lo que la Torah narra, que Jacob, en Parashá Vayetze, cuenta sus peripecias, sus andanzas en formar su familia, en aras de formar la familia del pueblo de Israel. Pero Rivka es contundente en Parashá Toledot cuando le dice claramente que vaya y que vuelva, Yamim Ahadim, que vaya y que vuelva. Beyashá dice la Torah claramente en Parashá Toledot, Baishvat Imo Yamim Ahadim, andá y volvé, Yamim Ahadim, unos pocos días, andá y volvé, Yamim Ahadim, Ahadim son pocos días. Y en realidad nosotros sabemos que Jacob no estuvo pocos días. Jacob estuvo, como claramente dice la Torah, Jacob estuvo 20 años de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia y según ningún criterio. 20 años son pocos años, como el mismo Jacob dice en la Torah. Jacob le dice a su suegro Labán, le dice, Zeli es al final de la Parashá Vayetze, Vezeli Esrim Shana, estoy acá con vos 20 años, Bebeiteja, Abateja Arba Asra, y Jacob lo hace por menor y le dice 14 años, Arba Esre Shana Beshte Benoteja, 7 años casado para casarme con una hija, 7 años para otra hija, 14 años, dice la Torah, Beshe Shanim Betzoneja, y 6 años pastoreando tu rebaño. 20 años. Nosotros sabemos, Jacob quiso casarse con Rachel y Labán el embustero puso a Lea y después se casó estuvo 7 años más para casarse verdaderamente con Rachel. Ahí tenemos 14 años. 14 años dice la Torah, más 6 años Betzoneja, 6 años pastoreando el ganado. Tenemos 20 años. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún aspecto, 20 años son Yamim Ahadim, pocos días. El mismo Jacob dice, cuando se iba a casar con Rachel, que Yamim Ahadim, y él se había comprometido a trabajar 7 años por Rachel, y ese trabajo, ese labor, dice, fueron Beinab que Yamim Ahadim, como pocos días. El amor que tenía Jacob hacia Rachel, los 7 años le parecieron pocos. 7 años, Yamim Ahadim, digamos que 7 años son pocos días, digamos. La misma Torah dice, Yamim Ahadim, 7 años, pocos días. Pero bajo ningún aspecto podemos decir que 20 años son pocos días. La Torah dice claramente que Jacob estuvo 20 años y vuelvo a repetir, y esa es la pregunta principal del tema, que en la Parashá Toledot, cuando Yitzhak, y específicamente cuando Rivka despiden a su querido hijo Jacob, le dice, andá y volvé, como dijimos antes, Baishvat Imo, Yamim Ahadim, andá, pocos días, Yamim Ahadim. Entonces ahí tenemos, como dije antes, la pregunta. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? Entonces, nosotros tenemos acá la Agadá de Pesaj. En la Agadá de Pesaj, ahora, ¿qué tiene que ver Pesaj? Nosotros estamos cerca de Hanukkah, no de Pesaj. Pero dice acá la Agadá de Pesaj, hace mención a Labán a Rayá, a pesar que Labán aparentemente no tiene nada que ver con Pesaj. Dice acá la Agadá de Pesaj, Vayagal Sham, y dice acá claramente que Aramí Obed-Daví, un arameo quiso destruir a mi padre. ¿Quién es el arameo que quiso destruir a mi padre? Eso es, acá dice la Agadá, Aramí Obed-Daví, un arameo quiso destruir a mi padre, Vayered Mitzrayma, y el pueblo de Israel descendió a Mitzrayim. De esto de por sí ya es una pregunta. ¿Qué tiene que ver? Estamos hablando de Labán, y después dice, la Agadá de Pesaj conecta Aramí Obed-Daví, un arameo que está hablando, Aramí está hablando de Labán a Rayá, quiso destruir a mi padre Jacob.
Beyaran Mitzrayim, el pueblo de Israel bajó a Egipto. ¿Qué tiene que ver? Como que Jajamim me explican que hay una relación entre el contexto, la historia que estamos estudiando ahora con Yetziat Mitzrayim, con el contexto de la esclavitud de Egipto. Hay una relación, de hecho la volvemos a repetir, la Agadá de Pesach mismo lo dice, Aramí Obed David, un arameo quiso destruir a mi padre, Vayered Mitzrayim, y descendimos, el pueblo de Israel descendió a Mitzrayim. ¿Qué tiene que ver una cosa? Hay una relación, hay un paralelismo entre la historia y el contexto que estamos hablando ahora acá con Mitzrayim. ¿Cuál es el punto ya directamente en la respuesta a la cuestión que estamos analizando? Que en realidad la respuesta es que Jacob Avinu no es que no quería volver, no es que no quería cumplir la voluntad de sus queridos padres, evidentemente. Jacob es un tzadik. Los padres le dijeron, y a mí Mahadín, anda pocos días, anda y volvé, casate y volvé. Y nosotros vemos que estuvo 7 años, se casó, y después otros 7 años más 14. Digamos, ya está, listo. ¿Querés 7 años? 7 años. Otros 7 años porque te embaucaron, te mintieron. Vos pensabas que era Rachel, era Lea, como ya sabemos a esta altura. Y después otros 7 años se casó por Rachel. 14 años, ya está, volvé. Dice, no, se quedó 6 años más. Como claramente Jacob dice, 7 años por una, 7 años por otra, y 6 años, vamos a decir, analizando y discutiendo y regateando lo que es, en buena ley, lo que le pertenecía a Jacob, el sueldo, el mascoret, lo que le pertenecía a Jacob, 20 años. ¿Qué es esto? Entonces explican los Jajamim que Labán, como claramente dice la Agadá de Pesach, y como claramente nosotros sabemos, Aramí era un embustero. El principal embustero, la raíz y el más elevado, vamos a decir, en la ciencia de embaucar y de mentir. Entonces, eso es, no es que Jacob no quería volver. Jacob no podía volver. Esa es la explicación que traen los Jajamim, que Jacob no podía volver. Se le hizo complicado, como la misma Torá, vamos a decir en forma extensa, explica, y Jacob le dice a sus esposas, a Rachel y Lea, a Lea y Rachel, les dice, vuestro padre me cambió la formalidad de pago, la forma de pago a Seret Monim, dice la Torá, 100 veces, 100 veces, y habíamos pactado una cosa y dijo no, es de otra manera. Habíamos pactado de la otra manera 100 veces, en 100, o por dice claramente la Torá, a Seret Monim, 100 veces vuestro padre me cambió la forma de pago. Y esos son los 6 años que estamos hablando. No es que Jacob, y es más profundo todavía, Nosotros sabemos en la misma Parashá Vayetze, ¿qué es lo que pidió Jacob? Jacob pidió 2 cosas elementales y básicas. Pat lejol lehem lilbosh, pan para comer y ropa para vestir. Elemental, que podamos comer y que podamos vestirnos. Eso es lo que pidió Jacob, la austeridad de Jacob. Ni siquiera tenía eso Jacob. Como ya sabemos, y no es el caso, no es el tema para explicarlo, cómo es que Jacob no tenía ni pan para comer, ni ropa para vestirse. Pero eso es lo que pidió, nosotros sabemos en el famoso sueño, en el primer sueño de Jacob, le pidió a Hashem, cuando Jacob recibe ese mensaje profético, le dice pan para comer, ropa para vestir. Y acá estuvo 6 años hablando y analizando y regateando. ¿Qué es esto? 6 años por su sueldo. Si nosotros sabemos que Jacob, claramente nos dice la Torá, no era una persona que quería grandes abundancias, grandes botines. ¿Qué es esto que estuvo 6 años hablando y regateando con su suegro Jacob? La respuesta, vuelvo a repetir, es lisa y llana. No es que no quería volver, sino que no podía volver. Y claramente dice la Torá en Parashá Vayetze, Vayomer Hashem el Jacob, en la Parashá Vayetze, en el capítulo 30, dice, Vayomer Hashem el Jacob, Hashem le dijo a Jacob, Shuv el Eret Aboteja, volvé a la tierra de tus padres. Que vemos que el mismo Hashem se le presentó a Jacob y le dice, muchacho, ya está, volvé. Si no fuera que Hashem se le presentó a Jacob, todavía estaba ahí. Como nosotros dijimos antes, que es un paralelismo con la Agadá de Pesach. Dijimos, Aramí Obed David, un arameo que hizo destruir a mi padre, que es Labán, Vayered Mitzrayim, y el pueblo de Israel descendió a Egipto. Como dijimos, hay mucho significado en común entre estas dos cosas. Y nosotros también decimos en la Agadá de Pesach, si no fuera que vino Hashem mismo
Esencialmente, nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos seríamos esclavos para el faraón de Egipto. Y nosotros eso es lo que vemos en la epopeya de Mitzrayim, las famosas 10 plagas. Las 10 plagas justamente para avisarle al faraón y para quebrantar su ego y su espíritu maligno. Tuvo que haber 10 plagas para que el faraón deje salir al pueblo de Israel. Vemos que no podía salir ni una mosca, como es sabido, ni una mosca podía salir de Mitzrayim. Eso es el concepto de Mitzrayim, ese es el concepto de Labán. Y en realidad esto es cíclico, porque esto constantemente se vuelve a repetir. La falta de libertad. La falta de libertad. Nosotros sabemos, hay otra pregunta maravillosa. Una pregunta maravillosa que hacen los Jajamim. Jajamim preguntan, nosotros sabemos que Yosef Atzadik también aparece en la parashá de Vayetze, aparece que nació Baruch Hashem Yosef Atzadik, mismo Yosef Atzadik que fue tirado al pozo y después llegó a ser regente de Mitzrayim. No le avisó nunca a sus padres que estaba en Egipto. Nunca le avisó a sus padres que estaba en Egipto. ¿Cómo puede ser? Famosa pregunta que la gente pregunta. ¿Cómo puede ser que Yosef, siendo el regente de Mitzrayim, nunca le avisó a su padre durante 20 y pico años que estaba en Mitzrayim? La misma pregunta. Y entonces la respuesta ¿cuál es? Puede ser todo el regente, pero de acá no sale nadie. Todo lo que se trabaja, todas las tareas son para el faraón. Esa es la peor esclavitud que hay. Uno piensa que es libre, pero todo el sistema de Labán y todo el sistema del faraón es trabajar, hacer, pero todo queda en casa. Y el mismo nos dice acá la Torá, también más adelante vamos a leer cuando Hasbe Shalom perece Jacob Avinu. El faraón le da permiso a Yosef, como Yosef había expresado, como Yosef había dicho antes de irse de este mundo, le dice que él no quería ser enterrado, le dice a Yosef que no quería ser enterrado en Mitzrayim, que quería ser enterrado en Israel. Muy bien, entonces el faraón dio la orden para que el pueblo de Israel pueda enterrar con todos los honores habidos y por haber a Jacob, y dice claramente la Torá que evidentemente fueron sus hijos, las 12 tribus de Jacob, y fue un gran séquito, fue una gran muchedumbre de Mitzrayim, y uno puede entender y uno puede explicar cuál es el motivo que fue muchas personas de Mitzrayim. Generalmente uno puede explicar que fueron en honor a Jacob, pero explican los Jajamim algo más profundo. No es que fueron únicamente en honor a Jacob, fueron a ver que no se escapen, esa es la idea, que el pueblo de Israel vaya a Israel y vuelva a Mitzrayim. Ese es el concepto de Mitzrayim. Hace, deshace, pero todo queda acá, todo queda en casa. Por eso vamos a explicar algo espectacular que hablamos antes. Yosef Atzadik, incluso que era regente, tenía sobre él al faraón. Entonces, al tener sobre él al faraón, tenía que someterse a lo que dice el faraón. Por eso nunca explicó, nunca le dio una señal y nunca le dio una voz a Jacob que estaba con vida. ¿Por qué? Porque el faraón dice, vos trabajás, podés llegar a ser regente, pero todo queda en casa. Se hace lo que yo te ordeno. Eso es la actitud, vamos a decir, de Labán que estamos, y todo vuelve, si no se mejora, si no se arregla, se vuelve a repetir. Esa es la idea. Esto es constantemente hasta el día de hoy. Lo que no se arregló en la época de Labán, se vuelve a repetir en la época de Mitzrayim, hasta Baruch Hashem. Hashem tuvo que intervenir, como dice la de Pesach, que Hashem intervino, y Baruch Hashem nos sacó de Mitzrayim, y recibimos la Torá específicamente para ser gente libre. Esa es la idea, para ser gente libre, eso, físicamente libre y principalmente espiritualmente libre. Como dice la parashá de Vayetze también, en un contexto, que Jacob le dice a sus 2 esposas, les dice, quiero decirles algo, pero no le puedo decir algo acá, se lo tengo que decir en el campo. Así dice la Torá, vamos a leer, cuando se le presenta el ángel, le dice que se le presentó un ángel, y dice la Torá, Vaishlach Jacob, envió Jacob, Vaikrale Rachel ulelea, llamó a Rachel y a Lea, a Sadeh Tzonó, a Sadeh, la llamó al campo, que no quería explicarle ahí, sino que la llevó al campo. Preguntan los Jajamim, ¿por qué la llevó al campo? Porque
vamos a decir, los espías de Labán, la KGB o como se quiera llamar, los espías de Labán estaban ahí alerta. Entonces los llevó a un lugar inhóspito, un lugar fuera de las cámaras y fuera de los espías y fuera de los micrófonos, para que absolutamente nadie escuche, a pesar que a Hashem se le había presentado. A Hashem se le presentó y Jacob le dice, muchacho, ya está, suficiente. Como dice la Torá, 7 años por Leá, 7 años por Rachel, 6 años, ya está, vivate. ¿Qué es lo que? ¿Por qué 6 años? La idea de 6 años es que él no podía salir, estaba en un fango, estaba en un pantano difícil. Como dice la Torá, uno puede pensar lo que dice la Gadá de Pesaj, Aramí, Obedaví, Aramí. La palabra Aramí es un arameo de esa zona, de Aram. Pero explican los jajamín que la palabra Aramí es Ramaí. Las mismas palabras de Aramí, jajamín juegan con las palabras, y las mismas palabras de Aramí, de arameo es Ramaí, mentiroso, embaucador. El mismo Jacob dice, Lama rimitani, ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me mentiste? Toda la vida de Labán y todo lo que vemos en Parashá Vayetze es una gran mentira. Primero le dice que Jacob había concertado casarse con Rachel y le pone a Lea. Y después cuando quiere casarse con Rachel, 7 años más, etcétera, etcétera. Como cuando, también otro ejemplo sobre este tema, cuando Jacob Avinu se presenta directamente, dice la Torá, Agida Lima más curteja, decime cuánto vas a cobrar. Entonces uno puede preguntarse, Jacob en ningún momento dijo, yo me voy a quedar acá. Al contrario, como dijimos al principio, los padres le dijeron, andá y volvé. Apenas conoce Labán a Jacob, le dice, Agida Lima más curteja, decime cuánto es tu salario. ¿Y quién te dijo que yo quiero trabajar acá? Directamente Labán es el que impone las condiciones, Hasbe Shalom. Este es, vamos a decir, el temor incluso de Jacob, al punto tal que hablamos antes, que Jacob cuando llama a sus mujeres y les dice que tuvo una profecía que a Hashem se le presentó, se lo dijo en el campo. Era tanto el pavor, el miedo, porque en realidad era una gran cárcel. Y esto, como dije antes, es cíclico. Como dijimos antes, si no se repara, se vuelve a caer en el mismo error. Una vez se llama el faraón, otra vez se llama el Labán, y así constantemente el Yetzer Hará, el instinto del mal, dictatorial, quiere justamente hacerse de la fuerza de la persona, que la persona trabaje, que la persona haga esto, que piensa que está prosperando, pero todo queda para el faraón y es una cárcel física y principal. Lo más triste, espiritualmente. Eso es justamente lo nefasto, lo macabro de Labán. Jajamín, cuando hablan de Labán, evidentemente dicen Labán a Rayá. Labán a Rayá, al punto que Jacob Avinu es la cumbre del Emet, la cumbre de la verdad, estuvo 20 años, vamos a decir, en las palabras de los Jajamín, empantanado, esclavo, vamos a decir, de esta situación de no poder resolver, como dice claramente la misma Parashá Vayetze. En un momento, ya al final, le dice Labán a Jacob, tus hijos son mis hijos, tus hijas son mis hijas, tu ganado es mi ganado y todo lo que vos ves es mío. Esa es la actitud de Labán, que vos trabajás, pero en realidad tenés que saber que todo es absolutamente mío. Como dice claramente la Torá, que en un momento, en el capítulo 30, le dice Jacob a Labán, dame a mis mujeres, dame a mis hijos. ¿Qué quiere decir dame a mis mujeres? Tus mujeres son tuyas, tus hijos son tuyos. ¿Por qué dice en el capítulo 30, 26, dame a mis hijos que me quiero ir? Porque ni siquiera tenía esa potestad, tenía que pedirle. Dame significa dame a mis mujeres, dame a mis hijos, dame a mi rebaño, porque nada era de Jacob. Quiere decir que la política, la actitud del faraón, de lo nefasto de Labán es, vos trabajá, desarrollá, hacé, pero todo queda en casa. Todo en definitiva queda para el faraón. Al punto tal que, como dijimos antes, que cuando fallece Jacob Avinu,
aparentemente el mismo faraón ofrece un séquito para escoltar a Jacob y darle el honor correspondiente, pero explican los jajamín, más allá de honor o no honor, es para fijarse que nadie se escape, andá y volvé y quedate en Egipto. Y eso es justamente lo que jajamín dicen, eso es la gloria, vamos a decir, la epopeya, la grandeza de Yetziat Mitzrayim, que nosotros los Yehudim pensamos y meditamos y expresamos todos los días. La salida de Mitzrayim, ¿cuál es el concepto de la salida de Mitzrayim? Salir de un lugar a otro lugar es algo físico nada más, es la concepción espiritual, tener la libertad, tener la independencia física, muy importante, pero principalmente la independencia espiritual, salir de Mitzrayim, recibir los mandamientos, como claramente dice la Torá, constantemente en el desierto, los 40 años en el desierto, constantemente la gente que quería volver a Mitzrayim. ¿Por qué? Dice la Torá y nosotros ya lo sabemos, porque allá comíamos gratis. ¿Qué gratis? Ella comía gratis, no hay gratis acá, porque todo va para el faraón, no hay gratis. Ellos pensaban que comían gratis. El faraón hace pensar que lo que estás comiendo es gratis, pero no hay gratis, porque todo queda en casa y nadie se puede escapar, y es una vida para el materialismo, es una vida para el faraón, es una vida para Labán. Y eso es lo que hay que salir de ese sometimiento, que cuando de forma espiritual y en forma consciente, cuando Rivka le dice a Jacob, andá y volvé rápido, significa andá, te casás y volvés rápido, salí de la cuestión absolutamente de Labán. La misma palabra Labán, nosotros sabemos, Labán significa blanco, que él arregla todo en forma blanco, él arregla todo con las combinaciones correspondientes y parece blanco, parece que brilla, pero sabemos nosotros que no brilla. Esa es la calidad, vamos a decir, de embaucar, la calidad y la astucia de Labán de parecer blanco, pero por dentro está oscuro, está muy lejos de la verdad. Y en ese ambiente, la Torá nos dice que cayó entre comillas Jacob, y en ese ambiente, lo dice la Torá, porque en realidad todos tenemos, vamos a decir, que pasar por esta cuestión de Labán y del faraón, y todas las cuestiones, como dijimos antes, que son cíclicas, que si no se repara y si uno no toma conciencia, vuelve a suceder. Y entonces vemos que constantemente, como dije antes, con autoritarismo, todo lo que uno hace queda para, vamos a decir, los líderes de la maldad. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, salir de Mitzrayim, y cuando el pueblo de Israel transita el desierto, hay que entender que con alegría salimos de Mitzrayim, salimos, vamos a decir, de las garras de Labán, de las garras del faraón, y eso se extendió un poquito más. Esa es la idea, por eso contestan los jajamim en forma brillante, que en realidad por eso es que Jacob Avinu tardó más que Yamim Hadim. Yamim Hadim, la Torah dice que Yamim Hadim, ponele que son 7 años, como dice claramente la Torah. Volvemos a repetir que Jacob trabajó por Rachel, Yamim Hadim 7 años y le parecieron pocos días, digamos 7 años, fue a casarse. ¿Querés otros 7 años? Otros 7 años más, 14. Pero ya 6 años más de luchando y peleando y regateando el sueldo con Labán Rayá. Eso ya es porque estaba víctima, explican los jajamim, era presa y no podía salir. Se le presentó a Hashem, incluso hubo un sueño, nos cuenta acá la Torá que tuvo un sueño, se le presentó un ángel. Dice acá la Torá, Vayomer Elai Malach Bajalom. Jacob Avinu tuvo un sueño con un ángel. Un ángel se le presentó al punto tal que Hashem tuvo que mandar un ángel para que se meta a Jacob y le diga, avivate, tenés que salir de acá. A ese punto estamos hablando, que Jacob incluso estaba y no podía salir, tuvo que venir un ángel en nombre de Hashem y decirle que se tiene que ir de vuelta, que su lugar no es ahí, que su lugar es en la Kedushá, su lugar es en la tierra de Israel, su lugar es en la espiritualidad. Al punto tal estamos hablando cómo Labán, cómo el faraón tratan de someter a la persona
y hacerle perder todo lo más importante, como vuelvo a repetir, como dice la Torá, que al final, ni lerdo ni perezoso, Labán muestra sus garras, dice, tus hijos son mis hijos, tus hijas son mis hijas, tu ganado es mi ganado y todo lo que vos ves es mío. Él mismo dijo claramente, todo lo que vos podés prosperar, todo lo que puede ser tus hijos, la familia que uno tiene, lo más preciado que uno tiene, queda acá, dijo, queda para Labán, queda en lo superficial, queda en la mentira, queda en lo banal, queda en la mediocridad, en lo efímero. Eso es justamente el trabajo, vamos a decir, espiritual de cada Labán de turno, de cada faraón de turno, y nosotros, el Yehudí, tiene que salir, viene un malaj, viene el malaj Hashem, viene Hashem, Vayomer Hashem el Jacob, claramente en el capítulo 30 dice, Vayomer Hashem el Jacob, Shubel eretz aboteja, volvé con tus padres, volvé a lo espiritual, volvé a tu esencia, volvé a lo que sos vos, salí de Labán, tenés que sortear, es difícil, evidentemente es difícil, el mismo Jacob, algo que aparentemente parecía un trámite, se transformó en 20 años. Lo mismo con Yosef Atzadik. Yosef Atzadik llegó a ser regente de Mitzrayim y no podía comunicarse con su padre Jacob. Más de 20 años. ¿Cuál es la idea? La idea es que el faraón dijo, podés ser regente, podés manejar todas las cuestiones de Estado, pero te quedás acá. Vas a decir lo que yo te digo y lo que no te digo no decís. Eso es justamente estar bajo la garra del oso, del faraón, de Labán y de todos los déspotas y la gente inconsciente del mundo. La persona tiene que tomar conciencia y tomar justamente entendimiento de todo esto y saber que con la Torá, no que Hashem me lo queja, que yo soy Hashem, que te saqué de Mitzrayim, ese es el primer mandamiento, justamente que Hashem vino que el servicio, hasta ahora el servicio era para Mitzrayim, a partir de los mandamientos el servicio es para Hashem, servir a Hashem, seguir por el camino de felicidad que Hashem nos propone justamente y poder desafiar a Labán y decir, no, los hijos no son tus hijos, los hijos son los hijos de Hashem, los hijos van por el buen camino. Tu ganado no es tu ganado, el ganado es el ganado que se hace con ética, con honradez. Eso es justamente el desafío que Jacob se le plantó a Labán y le dice, no es mi lugar y por eso justamente me voy. Y eso es justamente lo que Jacob le dice a Labán. Y eso es la idea principal de la salida de Mitzrayim y la salida de Jacob después de 20 años. El pueblo de Israel también estuvo muchísimos años en Mitzrayim hasta entender esta idea. Y si no la entendieron, Hashem vino y se presentó y con 10 plagas y con 10 lecciones para entender que eso no es el lugar del pueblo de Israel, estar sometido bajo un régimen, como el pueblo de Israel dijo. El pueblo de Israel dijo, ¿qué dijo? Ahí comíamos gratis. ¿Qué es gratis? Comías, pero todo era para el faraón. Eso es gratis. Te está robando el alma, te está robando lo más preciado que tenés. Eso es gratis. Eso es la estafa más grande que hay. ¿Cuál es la estafa más grande que hay? La estafa es sacarte tu moral, sacarte tu espiritualidad. Eso es lo que nos enseña la Torá esta semana y eso es lo que le dice Jacob a sus esposas Rachel y Lea. Y Rachel y Lea entienden, dice, no te hagas problema que nosotros también, claramente dice la Torá, nosotros nos crió, somos extrañas en este lugar. Nuestro padre nos trata como gente extraña, esa es la idea y por eso Jacob le dice a sus mujeres y así parte rumbo a salir de Labán después de 20 años intensos, 20 años difíciles, 20 años que en realidad iba a ser un protocolo, iba a ser casarse con Rachel, esa era la idea, y volver, esa era la misión en realidad. Pero la misión se alargó mucho, ¿por qué? Porque no estamos hablando con alguien simple, estamos hablando con alguien macabro, alguien manipulador, esa es la idea. Y esa manipulación llevó mucho tiempo, pero con éxito, Baruch Hashem, que Jacob nos muestra el sendero, el terreno a seguir, salir, viene Hashem y le dice que hay que salir, y salió con su esposa, con la frente en alta, y así como dice la Gadá de Pesach, que la Torá de la Gadá compara a Aramí Obedaví con Yetziat Mitzrayim. De hecho, ¿qué tiene que ver
¿Qué tiene que ver Labán con la Haggadah de Pesaj? La Haggadah de Pesaj es una cosa y Labán es otra, no, pero en la misma Haggadah de Pesaj está este personaje de Labán Arashá, para enseñarnos que es el mismo concepto. Como hablamos antes, es cíclico, esa es la idea, es cíclico, que significa que lo que no se mejora se vuelve a suceder. No se entendió, el pueblo de Israel no entendió constantemente este concepto, tuvo que repetirlo en Mitzrayim. Baruch Hashem, recibimos la Torá y con la Torá tenemos el camino, la forma moral para no caer en las redes, en las garras de todos los faraones y de todos los Labanes de turno. Que así sea con mucha verajá, que podamos salir para la felicidad de la persona, entender que no hay gratis, en Egipto no hay gratis. Uno comía gratis, pero ¿cuál era el costo? El costo era el alma, el costo es quedarte en Egipto, el costo es estar sometido, consciente o inconscientemente, estar sometido al faraón, estar sometido al Labán. Eso es justamente como uno sale de Mitzrayim. Esa es la mitzvah que tenemos los Yehudim, que expresamos a diario, Sech Letziat Mitzrayim, recordamos la salida de Mitzrayim constantemente, este concepto de ser libres, del esfuerzo, ese esfuerzo, pero esa sensación de libertad, esa sensación de independencia, esa sensación de felicidad que uno tiene de estar conectado con Hashem.